Buenos días, me llamo Andreu Ginestet, soy un artista, un científico miembro de la Federación Alemana de Científicos en Berlín y un diplomático silencioso. Voy a hablarles de un tema que concierne su congreso, es el tema que es literacidad y paz. Bueno, pues vamos a hablar de las artes como un foro para la utopía, porque la paz en este momento más bien parece una utopía declarada, una utopía muy severa, una utopía muy lejana, por decirlo así. Pero la verdad es que el progreso nunca es una línea que sube recta, sino que el progreso siempre tiene algún bajón y entonces volvemos a escalar, ¿no? Pero el progreso sigue subiendo. Bueno, pues en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de esta línea, vamos a identificarla yendo al pasado y vamos a identificar una figura, un artista que era diplomático silencioso en el pasado, y este artista diplomático silencioso en el pasado se llamaba Pedro Pablo Rubens. A ver, ¿por qué es relevante? Pues, a ver, las cortes de Malatesta, en Rimini, en algún momento dado en el pasado, pues desearon, ¿no?, el renacimiento de alguna utopía. Y la pregunta es si siguiendo el ímpetu de Malatesta podemos ver que más allá de Rubens, pues hoy en día las artes pueden ser, digamos, una fuente de utopía, una fuente de futuro. Para ello vamos a identificar los momentos utópicos en el pasado con el ejemplo de Pedro Pablo Rubens y me voy a concentrar. Pedro Pablo Rubens nació en 1577 y murió en 1640. Me voy a concentrar en un periodo específico, que es el periodo de 1629 a 1630, en el que Pedro Pablo Rubens estuvo en la corte británica en Londres con el rey Carlos I. Con el rey Carlos I, Pedro Pablo Rubens negoció la paz entre España e Inglaterra, que acabó firmada en el Tratado de Madrid en 1630. ¿Cómo lo hizo Rubens? Pues usó un método de diplomacia silenciosa, típicamente de diplomacia silenciosa. Es un método en el que pues, se llevan conversaciones privadas y en esas conversaciones privadas se sugieren ideas de paz. Y para ello pues se necesita un cebo, como el pescador que tira el anzuelo, tú necesitas como artista necesitas un cebo. En el caso de Pedro Pablo Rubens, el cebo eran cuadros que Pedro Pablo Rubens regalaba a Carlos I, que era un gran coleccionador de arte, le encantaba el arte. Y el cuadro principal de esa misión fue el cuadro que se llama Guerra y Paz, de Pedro Pablo Rubens, que también tiene varios otros títulos y subtítulos, como por ejemplo que Minerva protege a paz de la guerra, ¿no? O sea, Minerva protege a paz. Bueno, y lo vemos, ¿no? Porque está apartando con su escudo Minerva, aparta a Marte, ¿no? A la guerra, en el cuadro. Bueno, pues estas alegorías expresadas en los cuadros, digamos, que son lo que permite la comunicación no verbal entre el diplomático silencioso y el rey. Yo, como diplomático silencioso, sin saberlo, he creado obra artística que se parece mucho a la de Rubens en muchos casos, y yo no lo sabía, pero en el mundo tenemos los militares, ¿no? Y los militares tienen servicios secretos, y cada servicio secreto militar de cada país tiene un departamento especializado en observar artistas. Ya sé que a muchos estos les vendrá de nuevo, pensarán qué cuento nos está contando. Bueno, pues sencillamente busquen ustedes en internet, por ejemplo, artículos de prensa sobre servicios militares, servicios secretos militares, que tienen bajo observación a grupos de artistas, activistas, y cómo salen escándalos de este tipo en la prensa y salen historias que poco después se vuelven a olvidar. Pero digamos que los servicios secretos pues tienen a todos los artistas bajo observación y entonces tal como en el siglo XVII pues los militares escogieron a Rubens para este tipo de misiones, hoy en día los militares tienen un ajuar de artistas de los cuales pueden escoger alguno para alguna misión. Y yo, por ejemplo, soy uno de ellos. Soy sencillamente uno de esos artistas que corren por ahí en Bruselas o en Washington o en Moscú o en Beijing haciendo diplomacia cultural. La diplomacia cultural es un estándar, se habla de ello en la ciencia, se investiga,
yo recomiendo que investiguen ustedes. Mi vida es una mina de oro para este tipo de investigaciones y hay suficiente material online. Entonces, en el caso de Pedro Pablo Rubens, en 1629-1630, quiero recalcar un momento especial, un momento en el que, por ejemplo, pues Rubens está pintando este cuadro, Guerra y Paz. Es un cuadro que le cuesta mucha paciencia, es un cuadro que le cuesta mucha paciencia bajo presión, ¿eh? O sea, no es que él esté tranquilo ahí, que viva como un dios y que viviendo como un dios él tenga toda la tranquilidad del mundo para pintar. No, está bajo presión. Porque la corte británica quiere la guerra. O sea, los nobles británicos, los aristócratas británicos, quieren la guerra. No quieren que su rey firme una paz con Felipe IV. Entonces, para ello, Pedro Pablo Rubens se enfrenta, por lo tanto, a una masa de personas, cosa que yo, dentro de la OTAN, por ejemplo, en asambleas generales, he vivido por igual, he vivido exactamente los mismos momentos. O sea, yo también me he enfrentado a centenares de personas opuestas a mi propuesta de paz, y por lo tanto he tenido que también usar los mismos trucos que Pedro Pablo Rubens. Entonces Pedro Pablo Rubens, en una situación particular, va a hablar con el rey Carlos I y consigue que Carlos I le diga que quiere esa paz con Felipe IV. Pero entonces Pedro Pablo Rubens sale a los pasillos y en los pasillos se encuentra con nobles en Whitehall que dicen: vamos a convencer a nuestro rey para que no firme este acuerdo de paz, sino que siga con la guerra, porque nos interesa más, por varias razones. Y entonces Pedro Pablo Rubens escucha esas conversaciones en los pasillos, se esconde, lo escucha, y tiene que volver al rey, pero esta vez con testigos, y le pide al rey que repita su promesa ante testigos. Y en ese caso el testigo fue, por ejemplo, Sir Balthasar Gerbier, otro artista, noble de la corte próximo a Carlos I, que también era medio espía, y entre los dos van a ver a Carlos I, además había más gente en la sala, y Carlos I repite la promesa de que firmará un acuerdo de paz con Felipe IV. O sea, es decir que dentro de la diplomacia silenciosa hay adversidades muy claras, o sea, es real power contra la utopia, pero el artista, mediante los cuadros, mediante el cambio de narrativa que implementa dentro de los cuadros, es decir, mediante las metáforas, consigue engendrar un momento de paz. Y es un momento de paz. O sea, esa paz durará 12 años, no durará más. Pero bueno, son 12 años en los que vivimos en paz. Entonces pasamos a al siguiente folio. Aquí hablo de por qué la paz es externa, o sea, los costes de la paz se externalizan en el capitalismo. Es aquello que la gente vive de la paz sin querer pagarla, ¿vale? Es una paradoja, o sea, la paz es un bien común y el capitalismo no paga por ese bien común. ¿Y cómo lo hace? Pues el capitalismo lo que hace es externalizar los costes. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente cogiendo a artistas, entre comillas, realmente usándolos como diplomáticos silenciosos, sacrificando a estos artistas, porque también a Rubens lo sacrificaron, en cierto modo. O sea, él sufrió mucho en estas negociaciones, yo también he sufrido mucho en estas negociaciones, y además a mí no me han pagado. O sea, igual que Rubens tenía que aportar de su ajuar, es decir, que tenía que hacer una donación de cuadros por la que no le pagaban, aunque luego le diesen contratos, pues yo he tenido que dar arte a militares, a políticos, a mucha gente, a hacer regalitos para que me escuchen, ¿eh? Y porque la predisposición de alguien a que te escuche es mayor si yo hago un pequeño regalito, ¿vale? Bueno, por lo tanto, el capitalismo, es decir, la sociedad en general, externaliza el coste del bien común porque es el artista que acaba pagando, regalando su obra de arte al público en general, al futuro, etc. Entonces, hablando de milagros individuales, podemos hablar de Johann Galtung, que muchos de ustedes conocerán como uno de los grandes mediadores de paz. Es el cofundador de SIPRI en Suecia y de la Transcend Peace University en todo el planeta. Como actor individual, Johann Galtung medió en muchos conflictos, entre ellos, por ejemplo, en 2001 él estaba en Afganistán, en Aloya Jirga, en Kabul, negociando con los talibanes la paz.
y de golpe porrazo a Johan Galtung le llega por parte de los talibanes el aviso de que están esperando un ataque, que va a haber una guerra y que por lo tanto tienen que parar las negociaciones de paz y las conversaciones. Y Johan Galtung está todo sorprendido porque todo esto ocurre antes de 9/11, antes del ataque a las Torres Gemelas. Es decir, que los afganos sabían que iba a haber un ataque terrorista, sabían que iba a haber una guerra contra Afganistán y interrumpieron el proceso de paz, por lo cual Johan Galtung se sintió traicionado. Él no me dijo a mí personalmente que 9/11 fuese un false flag attack, pero era lo que él intuía y por lo tanto Johan Galtung pues se siente traicionado por su tiempo, se siente traicionado por sus coetáneos, se siente traicionado por la política y por Occidente en general. Es decir, que estamos externalizando entonces la paz, el coste de la paz, sobre un agente individual, en este caso Johan Galtung, un mediador de paz, que sufre mucho, por ejemplo, entre otras cosas, de las traiciones en el caso de Afganistán. ¿Cómo externalizamos los costes más? Pues los externalizamos, por ejemplo, mediante la creación de instituciones que aparentan la paz, como por ejemplo en Barcelona ISIP. Yo no digo que la gente de ISIP no sea sincera, al contrario, los quiero mucho, ellos hacen un trabajo de paz formidable, pero ISIP es una pequeña agencia del gobierno catalán, es decir, una oficina de paz de la Generalitat de Cataluña, y es una pequeña oficina de paz con poco personal, que tiene una biblioteca, pueden dar cursillos de paz, pueden hacer seminarios, pueden hacer encuentros, pueden hacer trabajo de paz de a pie, pero como que es un grupo tan reducido, tienen un presupuesto tan bajo, pues ¿de dónde van a sacar ellos los fondos para hacer una transformación social como la que necesitamos? No pueden. Es decir, que ISIP es la etiqueta de paz en la Generalitat de Cataluña, en el gobierno de Cataluña, pero no es una institución creíble de paz. Por eso lo que pongo en mi ficha número 2 del PowerPoint es que necesitamos un cambio, y ese cambio lo haríamos con una institución parecida, por ejemplo, entonces otra institución catalana al ACA. El ACA es una institución que es la Agencia Catalana del Agua, y la Agencia Catalana del Agua tiene poderes legales, tiene un presupuesto, tiene trabajadores, más de 600, y estos 600 trabajadores trabajan en equipo para abastecer la población catalana con agua. Bueno, yo comparo el agua con la paz y digo, lo que necesitamos es un ACA de la paz en Cataluña, es decir, que necesitamos una institución como el ACA, con la misma eficiencia, con el mismo poder adquisitivo, con el mismo poder legal de tomar decisiones, que pasan por encima de otras instituciones para garantizar la provisión de agua potable, pues en este caso, en nuestro caso, para la provisión de la paz. ¿Y por qué necesitamos esto? Pues muy sencillo, argumentemos con Karl Mannheim, 1977, Ideología y Utopía, en la que Karl Mannheim precisamente explica que la diferencia entre una ideología es cuando hablamos de algo pero realizamos lo contrario, como por ejemplo con el comunismo. O sea, hablamos de la comunidad, de bienes comunes, hablamos del bien de la población, pero trabajamos con el poder. Bueno, sí, es que es una contradicción de términos. El comunismo, por ejemplo, ha fracasado, entre otras cosas, por esto. ¿Por qué? Porque se ha articulado a través del poder. Si no articulamos a través del poder, sino a través de la empatía y la cooperación, sí que llegaremos a un bien común repartido y un bien común responsable y generado y sostenible. Pero el comunismo, pues en la época en la que nació, tuvo que articularse mediante las nociones de poder y por lo tanto pues perdió los estribos y perdió la capacidad, digamos, innovadora que tenía, porque era una ideología y no era una utopía. La utopía es cuando aquello que se realiza es realmente un futuro próximo, es coherente, ¿eh? Y la coherencia viene por métodos y fines. Entonces, ¿cómo propongo yo que hagamos esto? Pues propongo que lo hagamos a cambio con el coraje, con el valor de prometernos nosotros mismos a la tarea, es decir, de un cometido. ¿Y ese cometido dónde lo podemos ensayar? Pues yo pienso que en el teatro, y pienso que el teatro es un lugar idóneo, un lugar ideal para fomentar el nacimiento de una realidad nueva, para hacer experimentos sociales, y para ello pienso que pues tenemos que trabajar con el teatro como herramienta. Entonces, para mí existe
un concepto. Yo lo traduzco con el nombre de Vilfredo Pareto, el matemático italiano, que reconoció que dentro de la naturaleza pues, hay equilibrios de masas críticas. 80-20, por ejemplo, es una relación Pareto estable en muchos casos, en la física o en la biología, cuando hablamos de poblaciones o de comportamientos de individuos dentro de poblaciones. Y además, Vilfredo Pareto sugiere la noción de juego, ¿no? Porque la relación de 80-20 siempre es variable, o sea, puede bajar a un 70-30 o un 90-10, es decir, que siempre hay movimiento en eso, es decir, que hay una noción de juego dentro. Y por lo tanto, trabajo con Pareto, con el concepto de Pareto, y Pareto para la Paz es una obra de teatro que además usa un método comprobado, un método de la ONU, para la realización de obras de teatro con población. Es el método de Augusto Boal, el teatro de los oprimidos. Yo dentro de la obra tengo una estrategia emocional. La estrategia emocional usa 7 conceptos, 7 emociones, que son la curiosidad, porque la curiosidad nos abre al mundo. Entonces el maravillamiento, porque a través del maravillamiento creamos un foco, por lo tanto una idea, y de la idea pues una inspiración. Y de esa inspiración pasamos a la tercera emoción, que es el valor, el coraje, las ganas de cambiar la realidad. Y esas ganas de cambiar la realidad, es decir, transformando la materia, transformando las relaciones, transformando nuestro contexto. Estas ganas de cambiar la realidad van acompañadas en mi estrategia emocional por una cuarta emoción, que es la de la madurez. Y la madurez la traduzco como una mezcla 80-20, como una relación Pareto, de orgullo y humildad. Bueno, el Pareto es naturalmente a favor de la humildad, es decir, un 80% de humildad y un 20% de orgullo. El orgullo que nos sirve como incentivo y la humildad que nos sirve para cumplir con nuestro cometido con toda la paciencia necesaria, como la de Rubens pintando Guerra y Paz, bajo estrés, es decir, incluso en condiciones adversas. Y entonces, a partir de ahí es cuando tenemos el cuadro Guerra y Paz hecho, acabado, es cuando podemos ir a hablar con el rey, ¿no? Y decirle, mira, ¿ves estas imágenes? Tal como te lo presento en estas imágenes, es como yo figuro que vamos a poder crear la paz entre España e Inglaterra. Bueno, por lo tanto, es a partir de aquí que veo el cuadro, lo puedo amar esa obra, el rey puede enamorarse de esa obra y a partir de ese amor que se comunica, es decir, a través de la comunicación amorosa, conseguimos progreso, conseguimos acuerdos, conseguimos ganar tiempo de vida para miles de soldados que no van a morir, por ejemplo, y que van a poder seguir trabajando como payeses y cultivando sus tierras y poniendo niños en el mundo, etc. Es decir, que favorecemos la vida. Y esto implica pues que llegamos al momento en el que podemos compartir la vida, compartir la realidad, compartir esa felicidad, compartir la comunicación y a través de compartir ser felices, ¿eh? Porque la felicidad es aquello que se duplica cuando se divide, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, pues la propiedad privada, que no se puede duplicar cuando se divide, ¿eh? Entonces, la última emoción es la de la despreocupación. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido abiertos al mundo, hemos sido curiosos, nos hemos maravillado como un niño pequeño, un niño de 3 años que descubre el mundo, hemos focalizado, hemos revertido nuestra energía en un proceso, hemos transformado la realidad de forma sabia, lo hemos comunicado con amor y lo hemos compartido con alegría. A partir de ese momento es cuando podemos dejar de estar preocupados porque hemos acabado un proceso. Y eso es importante porque entonces hacemos tabula rasa y volvemos a partir de cero. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa a este ciclo emocional es pues someternos a la violencia, someternos al trauma, someternos a todo aquello que, por ejemplo, acabaría con una guerra nuclear, tal como lo describe, por ejemplo, Alfred Fleissner en un ensayo del 2025 que pongo a su disposición en las hojas siguientes de este PowerPoint. Y esto implicaría pues que aceptamos la destrucción de estructuras complejas como si fuese algo natural, algo inevitable. Yo pienso que no lo es, yo pienso que podemos hacer algo en contra de esa destrucción y que tenemos que hacerlo antes de que la destrucción pues lo fragmente todo y siguiendo entonces Ernst Bloch, 1917, Geist der Utopie,
que tengamos que volver a recopilar fragmentos para volver a crear un hilo conductor, que es lo que Ernst Bloch descubrió dentro de las partituras. Descubrió que había una fragmentación mayor o menor según la época en los siglos, leyendo las partituras, y esa fragmentación la descubrió él a nivel matemático. Bien, pasamos a la cuarta hoja. El nuevo estándar, el nuevo punto cero de partida para mí es la obra del teatro Pareto, que es una obra compleja. Para mí no existe nada que tenga validez, que esté por debajo de la complejidad de Pareto mismo. Pareto mismo es, la obra de Pareto para la Paz es una obra de teatro que dura 3 horas y media, 4 horas, a lo mejor 4 horas y media, según el tipo de intervención del público. Y en esas 4 horas y media, pues, la obra abarca muchos aspectos de lo que es una transformación social, lo cual nos lleva no a leer un texto complejo, no a tener que entender una cosa compleja, sino que lo vivimos juntos en el teatro mismo, lo experimentamos en vivo. Es un ejercicio interactivo, es decir que, es un ejercicio que lo vivimos con los actores dentro de la sala y con todo el mundo que está dentro de la sala, el público, que son personas que para nosotros son desconocidas. Ahora les voy a dejar a ustedes 10 segundos de tiempo para, precisamente en el sentido de la interacción, formular una pregunta, una duda, una sugerencia que tengan ustedes por lo que yo estoy diciendo. 10 segundos. Bueno, uno de los aspectos técnicos de Pareto para la Paz es que, por ejemplo, describo en el texto del teatro, de la obra de teatro, que vamos a tener en todo el planeta 41.000 observatorios de complejidad destinados a la gerencia de lo que es el mantenimiento del trauma por debajo del 20% de la población viva. Bueno, les va a parecer a ustedes esto quizás utópico, ¿no? Muy, muy difícil. ¿Cómo vamos a conseguir 41.000 unidades de gobierno que además pues no se nos coman de forma burocrática? Bueno, es que es muy sencillo. Es tal como explico cómo funcionan esos observatorios de complejidad, la función misma de cómo están establecidos, es decir, cómo se van creando las generaciones de expertos, de ciudadanos expertos que trabajan en esos observatorios, recopilando datos y vigilando que recursos suficientes lleguen a víctimas de trauma, por ejemplo, en caso de maremoto, en caso de terremoto, que es cuando se crean pues grandes cantidades de víctimas de golpe. Bueno, pues cuando se crea un terremoto y se crean grandes cantidades de víctimas de golpe, los observatorios de complejidad lo que hacen es, los 41.000 en todo el planeta, unen esfuerzos para rebajar la tasa de trauma en esa zona, y lo hacen de forma inmediata. Es decir, que es como una especie de ACA del agua. O sea, lo que es el ACA del agua, pues en este caso lo que hace es abastecer zonas libres de trauma, en vez de agua, zonas libres de trauma, en precisamente situaciones altamente traumáticas. Y esto lo hace sin gran burocracia. ¿Por qué? Porque tal como están pensados los observatorios, por ejemplo, pues habría generaciones de personas informadas, es decir, que una generación de trabajadores educa a la siguiente, y educando a la siguiente, pues la siguiente educa a la tercera, y se renuevan cada año 2 o 3 veces. Entonces, lo que hacemos es conseguir que pasamos de derechos humanos, pasamos a responsabilidades humanas, pasamos de propiedad, pasamos a lo que es la gerencia de propiedad, es decir, que el foco no está en la propiedad como algo que tenemos que tener porque nos tenemos que proteger de un trauma que va a venir, sino que como la sociedad de forma activa trabaja sobre el trauma, no habrá necesidad de acaparar nada, porque la sociedad, tal como está constituida según Pareto por la Paz, pues abastece de todo lo necesario a cualquier persona dentro de la sociedad. Y para ello uso pues herramientas que tengo diseñadas y que están publicadas, como por ejemplo el índice de vitalidad o el cubo de la complejidad, que son documentos que adjunto en el anexo.
¿Cómo hacemos el cambio de trauma a empatía? Lo hacemos dentro de un laboratorio in vivo y lo hacemos dentro del espacio que es el teatro de los oprimidos. Nuestra meta no es la de establecer una paz duradera, sino la de experimentar dentro del teatro lo que es un cambio social in vivo. Y lo que hacemos es que jugamos con las emociones y establecemos un círculo beneficioso emocional del cual aprendemos porque lo practicamos en grupo y lo practicamos en masas dentro del teatro. Y de esta forma podemos copiar y podemos usar ese patrón emocional en el día a día, en la vida cotidiana. Y la regla es que no hay ningún efecto, digamos, que posponemos, sino que como que dentro del teatro ocurrirán errores, habrá margen para que, por ejemplo, pues haya nervios alterados y haya emociones que salgan a flor de piel. Pues lo que haremos es que aplicaremos dentro del teatro la corrección inmediata, con lo cual pues tenemos que el proceso en sí es el nuevo estándar y ese estándar incluye el error y la corrección del error de forma dinámica y permanente. Con lo cual estamos absorbidos por el proceso y ya estamos dentro de la utopía porque la estamos creando de forma, digamos, cotidiana, con gente que no conocemos, en situaciones nuevas, desconocidas, etc. Lo que Pareto para la Paz no es. Pareto no es para la paz, no es una estrategia final. Tampoco no es una receta. Es un instrumento para la transformación in vivo de la sociedad. El protocolo es que cualquier oferta que esté por debajo de Pareto de la paz, pues que sencillamente la interpretemos como una caricatura, como una sátira, y que no la veamos como real. Porque digamos que con Pareto para la paz lo que hacemos es establecer un nuevo setting, un nuevo estándar de un pensamiento complejo. Es decir, que lo que hacemos es permitir que dentro del teatro, en el escenario, el público experimente un setting de complejidad tan elevado que cualquier realidad que esté por debajo, pues sencillamente parezca infantil en comparación. Es una obra de teatro, es decir, que no es un programa político y por lo tanto, pues es una zona de aprendizaje. El teatro, el escenario, se convierten en una zona de aprendizaje, nada más. O sea, es un experimento social, un laboratorio social. Conclusión. Tenemos que dejar a nuestros hijos un planeta libre de guerras nucleares. Y para esto tenemos que establecer un círculo bueno emocional en el que nunca dejamos de jugar, de actuar en un escenario que diseñamos nosotros mismos. Y lo que hacemos es diseñar millones de variaciones de esa escenificación inicial que es Pareto para la paz. De paso, como que no hay ya más riesgo ni se crea tanto trauma, porque habrá menos, digamos, si conseguimos la relación Pareto de 80-20 a favor de la empatía y la cooperación, pues el trauma sería residual, un 20%, e incluso trabajaremos sobre eso para reducirlo, y por lo tanto podemos evitar la noción de propiedad y más bien nos acercamos al momento en que comprendemos que todo lo material pues es una responsabilidad compartida, limitada en el tiempo y en lo que abarca. Y tenemos que hacerlo bastante urgentemente para no caer dentro de la distopia, tal como lo presenta Andreas Reckwitz en unos documentos que publica en 2024 y también tendrán ustedes en el anexo la fuente necesaria para leer sobre Andreas Reckwitz. O sea, tenemos que evitar la distopia. Y también tenemos que evitar los errores del pasado. Tenemos que hacerlo equilibrando las relaciones de género, cosa que en mi arte pues, es un tema recursivo, siempre aparente. Por ejemplo, he tenido una exposición en la ciudad de Ripoll, en Cataluña, donde ha sido el tema principal, inaugurada la exposición precisamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y esa igualdad entre el género es importante, pues precisamente hablando de discursos utópicos de Charlotte Perkins Gilman y su libro Herland, tenemos que evitar lo que es una tendencia
femenina exagerada en la que acabamos con un planeta, con una sociedad en la que solo existen mujeres, el hombre ha desaparecido completamente y se reproducen por hermafroditismo, ¿eh? O sea, Charlotte Perkins Gilman escribe esa utopia precisamente para avisarnos de que, por favor, a ver si los hombres consiguen pues mejorar sus relaciones con las mujeres para que no caigamos en ese tipo de tópico. Eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima.